Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Fracasa la elección por consenso del defensor del pueblo. Este proceso se empañó. Comunidad Ciudadana denuncia este hecho, además manifiesta que no suscribió el informe al final del proceso y acusó al movimiento al socialismo de excluir bajo una línea política a dos postulantes y adelantó que la elección no será transparente. Escuchemos estas fuertes palabras por parte de la comisión, la parte representada por Comunidad Ciudadana. Escuchemos y luego continuamos. Muy buenas tardes, un agradecimiento especial a todos los medios de comunicación que nos acompañan. A nombre de la bancada de Comunidad Ciudadana, queremos denunciar al país y hacerle conocer de manera oficial que en el marco del proceso de selección y designación del nuevo defensor del pueblo, hoy el movimiento al socialismo ha roto el consenso. Y ha roto el consenso producto de una línea autoritaria, de una línea abusiva, que atropella y desconoce la genuina capacidad demostrada por algunos postulantes que con absoluta solvencia meritocrática, académica y profesional merecerían estar en la fase final de designación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Queremos denunciar que a pesar de haber desarrollado un proceso como Comisión Mixta de Constitución con absoluta transparencia, participación de las organizaciones de la sociedad civil de cara a la ciudadanía, ayer el movimiento al socialismo ha cambiado radicalmente de línea y ha optado por impedir de la manera más burda y oscura que dos postulantes con absolutos méritos no puedan pasar a la fase final de designación por parte de la Asamblea. Comunidad Ciudadana no va a ser parte de esta oscura decisión política. Comunidad Ciudadana no va a ser funcional a una decisión que lo que está buscando es nuevamente tener un defensor del pueblo afín a los intereses políticos del movimiento al socialismo. Hoy queremos denunciar al país que el MAS ha demostrado nuevamente que es incapaz de consensuar, que es incapaz de cumplir los consensos y que es incapaz de institucionalizar al país y de tener un defensor del pueblo como la ciudadanía pide, un defensor probo, idóneo y fundamentalmente comprometido con los derechos humanos sin ningún tipo de compromiso político. Hoy el MAS no defrauda a Comunidad Ciudadana. Hoy el MAS está defraudando al país y a toda la ciudadanía que había confiado y había depositado su confianza en este proceso para tener finalmente una defensora, un defensor del pueblo genuino que defienda los derechos humanos de todos y que no responda a ningún lineamiento político. Hoy el MAS ha roto el consenso y lo ha roto de la manera más oscura y más burda. El MAS lamentablemente quiere continuar bajo la misma lógica vertical y autoritaria. Diputado, usted menciona dos personas. ¿De qué personas estamos hablando, por favor? Si pudiera aclarar. Buenas tardes. Lamentablemente el día de ayer, en la última etapa, en la etapa más sensible que tenía que llevar a cabo la comisión mixta para una elección de una persona idónea como defensor del pueblo, nos hemos visto sorprendidos, ya que la votación de la mayoría de los diputados y senadores del movimiento al socialismo ha sido lineal para desfavorecer de manera injusta a personas que han demostrado capacidad no solamente al mostrar su currículum, al haber pasado todas las etapas, al haber cumplido con todos los requisitos, sino también al haber respondido las preguntas de las entrevistas de una manera con mucho conocimiento. Lamentablemente han votado de una forma lineal para poder desfavorecer, mandarle a la categoría de regular y con esto evitar que personas
que pudiesen tener el perfil adecuado para ser un buen defensor del pueblo, puedan llegar a la asamblea donde se debería definir la persona y por 2/3 tener ya de forma definitiva al defensor del pueblo. Hacer conocer también que nos hemos retirado de la sesión de la comisión mixta el día de hoy porque no queremos ser parte de esta injusticia. Por eso nos hemos retirado y cabe hacer notar también que dentro del informe que están elevando están diciendo que ha sido por consenso, que todas las bancadas han estado de acuerdo y eso es completamente falso. Comunidad Ciudadana en su totalidad se ha retirado de la comisión mixta y eso tiene que saber la población, debido a que nosotros, por principio, no podemos ser parte de una situación completamente injusta, que ha manchado lamentablemente el proceso que hasta el día de ayer se había llevado con total imparcialidad y objetividad. La comisión mixta tenía un mandato, el cual era escoger a los mejores perfiles para que puedan ir ante el pleno de la asamblea y de ahí podamos tener un defensor del pueblo probo, correcto, con trayectoria en derechos humanos. Lastimosamente esto no ha sucedido. Se ha evaluado de manera incorrecta, favoreciendo a personas que de repente no se merecían estar ahí. Es claro que acá quien ha ganado es el ala radical del MAS, por ende ha ganado Evo Morales. Gracias. A ver. Así nomás. Así nomás. Creo que es mejor así nomás. Buenas tardes, amigos periodistas. Está claro que han herido de muerte el acuerdo para elegir el defensor del pueblo digno e idóneo. Y lo ha hecho el movimiento al socialismo. Nos han fallado nuevamente al país intentando engañar a la opinión pública. Ya lo han explicado los colegas. No se está permitiendo que los mejores pasen a la fase final. Comunidad Ciudadana no va a permitir que esto pase. Nos vamos a oponer donde haya que oponerse porque llegamos nosotros a un acuerdo político, invitados por el vicepresidente de la República, por los jefes de bancada de los diferentes partidos y por los presidentes de senadores y diputados. Y nosotros queremos decir al país que estábamos deseosos de que esa nueva voluntad política en el país que estaba empezando a nacer se produzca en la posibilidad de generar consensos políticos que le permitan al país avanzar en la institucionalización de la democracia boliviana. Si al empezar estamos fallando con el defensor del pueblo, ¿qué va a pasar con lo que el país necesita? Necesita grandes transformaciones democráticas, necesita que nos pongamos de acuerdo, necesita que juntemos las manos todos los bolivianos para intentar hacer una transformación de la reforma judicial, para intentar darle mejores días a este país. Pero si nuevamente aparece la mano oscura del autoritarismo, que me suena algo parecido a Evo Morales, es que el país está entrando en una fase nuevamente autoritaria. No vamos a permitir aquello, vamos a ser inflexibles defensores de la institucionalidad democrática y vamos a señalar en cada momento con el dedo todas aquellas fallas que tengan los procesos democráticos, como esta del defensor del pueblo, para defender al ciudadano boliviano, para defender la democracia y sobre todo para decirle al ciudadano de a pie que aquí estamos los diputados y senadores de Comunidad Ciudadana dispuestos a decir las verdades cuando sea necesario. Así como apoyamos este proceso del defensor del pueblo, también tendremos la capacidad, y la estamos haciendo ahora, de denunciar las fallas que se están dando. Y esta es una falla que fundamentalmente lleva a que el gobierno nos está teniendo de rehenes. Y no creo que eso sea necesario. El país necesita que hablemos la verdad y eso pasa por consensos democráticos. Carlos. No, preguntas. Por favor, si están señalando a todos los ciudadanos, a lo que sea necesario.
se garantizan los derechos para el defensor del pueblo. En la fase de final de votación, o sea, el día de hoy se ha roto el consenso político por exclusiva responsabilidad del movimiento al socialismo, que de manera arbitraria, ilegal y contraria a las reglas de juego ha descalificado a dos postulantes que merecían estar en la fase final de votación. Lo que vamos a hacer en la fase final de votación es garantizar en la votación de que no vuelva a ser tomada la Defensoría del Pueblo por ningún partido político y especialmente por el MAS, que es el que ha demostrado el día de hoy que no le interesa un verdadero consenso para tener la mejor o el mejor defensor del pueblo. Lo que le interesa es seguir de alguna manera manipulando estos procesos para llevar aguas al molino del MAS, como ya lo ha hecho en la anterior designación del defensor del pueblo. Por favor, si podemos aclarar esas dos personas, ¿quiénes son y bajo qué criterios ustedes piensan que deberían haber estado en esta lista? Estamos hablando de dos postulantes específicamente, de los ciudadanos Marco Antonio Loaiza y Marco Antonio Lucero, quienes en la fase de entrevistas demostraron con absoluta solvencia no solamente su trayectoria, que ya la habíamos evaluado en una fase anterior, sino sobre todo su experiencia y el perfil adecuado para competir en la fase final de designación de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente ahí ha habido una línea política que de la noche a la mañana cambió por parte del movimiento al socialismo, orientada a impedir premeditadamente de que estos postulantes puedan pasar a la fase final de designación. Nosotros fuimos absolutamente claros en la sesión de que lo que se estaba haciendo ahí es no solamente desconocer la trayectoria, la capacidad y el perfil profesional e idóneo de estos postulantes, sino lo que se estaba haciendo era desconocer el consenso y desconocer el compromiso que se asumió con el país de lograr un proceso transparente orientado a la designación de un nuevo o una nueva defensora del pueblo idónea, proba e independiente políticamente. En ese contexto, pero ¿cómo toman también la falta de apoyo ante este criterio por parte de la bancada de Creemos? Nosotros respondemos por lo que nosotros creemos y somos consecuentes con la línea que hemos marcado desde un principio. Buscar y agotar todos los medios para tener un defensor del pueblo independiente políticamente. Nosotros no asumimos ni respondemos por cualquier actitud o decisión de otras fuerzas políticas. Los dos tercios no se garantizarían en la votación final, porque si ustedes están en desacuerdo y toda la bancada también, no llegan a los dos tercios los derechos. En la fase final de designación por parte de la Asamblea, la Alianza Comunidad Ciudadana va a agotar todos los medios y vamos a luchar intransigentemente para impedir y evitar que el nuevo o la nueva defensora del pueblo sea una defensora y una autoridad afín a cualquier organización política, pero fundamentalmente afín al poder político que hoy representa el movimiento al socialismo. Diputado, en el MAS dicen que ustedes están hablando por medida porque han eliminado a dos de sus candidatos que tendrían ponerlos como defensor del pueblo. Comunidad Ciudadana, desde el momento que se generó el consenso, con la palabra empeñada y la voluntad que se demostró por parte del vicepresidente Choquehuanca, fue clara en su línea de acción. Aquí Comunidad Ciudadana no tiene ningún candidato y las acciones que hemos venido desarrollando con las colegas parlamentarias al interior de la Comisión Mixta de Constitución así lo demuestran. Los observadores y los propios medios de comunicación son testigos del trabajo que hemos venido desarrollando de manera imparcial, objetiva y sujetos estrictamente al cumplimiento del reglamento. Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de un tema principista y la línea que el MAS ha adoptado es la de vetar, censurar e impedir de la manera más burda y oscura que postulantes con todo el potencial para ser defensores del pueblo sean anulados y sean inhabilitados, seguramente con el objetivo político claro. El MAS quiere tener nuevamente un defensor servil a sus intereses políticos. Gracias.
Esas fueron las palabras de los representantes de Comunidad Ciudadana, quienes denuncian irregularidades en el proceso de elección del defensor del pueblo. La elección por consenso del nuevo defensor fracasó, puesto que Comunidad Ciudadana no suscribió el informe final de este proceso. Acusó al movimiento al socialismo de excluir a 2 postulantes bajo una línea política y anunció que no será funcional a ese partido. Ayer, el movimiento al socialismo remitió el informe final del proceso de selección a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de 7 aspirantes que pasan a la última fase. Los legisladores de Comunidad Ciudadana que no firmaron el documento dijeron que no serán cómplices de una elección amañada. El detonante de esta situación fue la denuncia que realizó Comunidad Ciudadana el miércoles, día en que se cerró la fase de entrevistas, cuando luego de que se procediera a la calificación, el diputado Enrique Urquidi denunció que el movimiento al socialismo excluyó bajo una línea política al postulante Marco Antonio Loaiza, uno de los 10 mejores calificados. Ese aspirante cumplió 9 de los 10 criterios de la etapa de la evaluación de méritos. Además, según su hoja de vida, tiene experiencia de haber trabajado más de 10 años en la Defensoría del Pueblo, en cargos como consultor, responsable en Derecho Constitucional, jefe de gabinete y defensor adjunto de atención a la ciudadanía. Además de Loaiza, Comunidad Ciudadana también observó la calificación que le dio el movimiento al socialismo al postulante Marco Antonio Lucero. Merecían estar en la fase final de la votación, aseguró Urquidi en una conferencia de prensa. Según el diputado oficialista Ramiro Venegas, Comunidad Ciudadana pidió la reconsideración de la calificación de ambos, lo cual fue rechazado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución debido a que la petición se formuló luego de que esta etapa precluyera. El miércoles pidieron la reconsideración de una candidatura, un señor Loaiza. Después pidieron que se reconsidere 2, un señor de apellido Lucero más. Esto fue rechazado por la comisión. Estas actitudes nos hacen sospechar que ellos estaban reclamando por sus candidatos, afirmó ante la negativa de los legisladores de Comunidad Ciudadana, quienes finalmente abandonaron la sesión de la comisión mixta. Urquidi aseguró que el movimiento al socialismo optó por romper el consenso. Comunidad Ciudadana no va a ser parte de esta oscura decisión política, no va a ser funcional a una decisión que lo que busca es nuevamente tener un defensor del pueblo afín a los intereses políticos del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo ha demostrado que es incapaz de consensuar, de cumplir los consensos, enfatizó el legislador. La asambleísta Gabriela Ferrell de Comunidad Ciudadana sostuvo que ha ganado el ala radical del movimiento al socialismo, por ende ha ganado Evo Morales. En marzo, el movimiento al socialismo junto a Comunidad Ciudadana y Creemos concertaron el reglamento del proceso de selección y designación del nuevo defensor del pueblo. Para el legislador de Creemos, Sergio Maniguari, el proceso no se empañó, puesto que el reglamento fue cumplido a cabalidad. Agregó que el movimiento al socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos tuvieron su forma de calificar, y eso no significa que haya una irregularidad. No me parece que los de Comunidad Ciudadana salgan a último con esta situación. Hay videos y documentación que muestran que no hubo irregularidades en la selección. Lo único que ha demostrado Comunidad Ciudadana es que tenían un candidato, el señor Loaiza, expresó, mientras que el diputado Urquidi de Comunidad Ciudadana sostuvo que no tiene ningún candidato y que las acciones que desarrollaron en la comisión así lo demuestran. A la etapa de designación en la Asamblea Legislativa Plurinacional pasaron 7 postulantes de 198. La Comisión Mixta de Constitución remitió su informe al Pleno para que sea convocada la sesión respectiva, la cual se prevé será entre el 3 y 6 de mayo. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, indicó que los miembros de la comisión plantearon preguntas muy sencillas en las entrevistas.
Las preguntas me parecieron sumamente sencillas. La entrevista es lo más importante porque se ve si los candidatos conocen la importancia y el rol que debe cumplir un defensor, aseguró. Sandra Verdúguez, vocera de la Observación Ciudadana de la Democracia, sostuvo que durante el proceso de selección no fueron cumplidos varios puntos del reglamento. Entre las observaciones que menciona están la habilitación de postulantes que fueron funcionarios, candidatos que representaban a organizaciones sindicales, que el sistema de cumple-no cumple no hizo posible la verificación de los méritos, el que en las entrevistas los cuestionamientos no permitieron el conocimiento real del candidato sobre los derechos humanos. Al parecer sacaron a uno de los mejores calificados de este proceso. Comunidad Ciudadana denunció que el movimiento al socialismo asumió una línea política para excluir al aspirante Marco Antonio Loaiza. Los oficialistas replicaron que sus colegas de Alianza Naranja siguen una línea de arriba. El movimiento al socialismo dejó fuera del proceso de selección de postulantes para la Defensoría del Pueblo a un aspirante que estaba entre los mejores calificados, dice Comunidad Ciudadana. Esta situación es negada por el movimiento al socialismo. Se dice que Loaiza habría cumplido con 9 de los 10 criterios en la fase de méritos. Según su hoja de vida, tiene una experiencia de haber trabajado más de 10 años en la Defensoría del Pueblo, en cargos como consultor, responsable en Derecho Constitucional, jefe de gabinete, defensor adjunto de atención a la ciudadanía. Sin embargo, Comunidad Ciudadana observó que en la calificación de la entrevista, los legisladores del MAS, que son mayoría en la comisión, lo evaluaron como regular, con lo que según el reglamento queda fuera de este proceso. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas denuncias de una presunta irregularidad en la elección del defensor del pueblo? Al parecer, el movimiento al socialismo ya tiene candidato y terminó depurando a 2 de los posibles candidatos mejores calificados, según dice Comunidad Ciudadana. Pero por otro lado, el movimiento al socialismo asegura que el señor Loaiza era candidato de Comunidad Ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Será posible que los candidatos habilitados sean realmente los que ganaron en méritos y en las entrevistas? ¿O creen que aquí se está decidiendo con el rodillo del movimiento al socialismo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.